Cuando reflexionamos acerca de la palabra de Dios y la necesidad tan profunda que tenemos de ella, comenzamos a sentir que algo se enciende en nuestro interior. Tal vez has experimentado momentos en los que, aun teniendo todo lo que el mundo ofrece, sientes un gran vacío que nada logra llenar. Has tratado de satisfacer tu ser con logros, con comodidades materiales o con la aprobación de los demás, y sin embargo, hay un anhelo más grande que nada de eso puede resolver. Ese anhelo genuino, muchas veces inexpresable, es la sed espiritual que únicamente puede saciarse con la palabra viva de nuestro Señor. Cuando Amós habló en su época sobre el hambre de la palabra, no se refería al hambre física de pan ni a la sed de agua, sino a un clamor interior que surgía de la ausencia de la voz de Dios en medio de la gente. Imaginar ese escenario nos lleva a cuestionar, ¿qué sería de nuestras vidas si de pronto nos diéramos cuenta de que ya no tenemos acceso a su consejo, a su sabiduría y a su dirección? En la actualidad, observamos cómo la sociedad se aleja progresivamente de los principios bíblicos. Aunque no haya un decreto oficial que prohíba la lectura de la Escritura, en muchos lugares se promueven ideologías que contrarían la verdad divina, relegándola a un plano casi irrelevante. Por otro lado, hay personas que incluso llegan a confundir la palabra de Dios con simples fábulas, negando su autoridad y su poder transformador. De pronto, muchos terminan buscando dirección y sentido de la vida en cualquier voz que prometa soluciones inmediatas, sin darse cuenta de que el único mensaje que verdaderamente puede cambiar el corazón es el que proviene de la voz de Dios. Quizás en la superficie parece que se tiene éxito, las personas logran triunfos profesionales, obtienen reconocimientos, se rodean de lujos y bienes, pero ¿qué pasa con el alma cuando anhela una verdad profunda que oriente el rumbo de la vida? Sin la Escritura, esa urgencia interior permanece insatisfecha. Volvamos por un momento a la oración con la que iniciábamos. Señor, gracias por tu palabra, soy afortunado de tener toda la Escritura para leerla. Dame sed y hambre por tu palabra. Abre mis oídos espirituales para que sean prontos para escucharla, abre mi mente para meditarla y dispón mi voluntad para ponerla por obra. Quita toda distracción que no permita que pueda asimilarla para conectarme contigo, que cada día sea mi deleite, porque con ella me guías, me enseñas, me purificas y me santificas. En el nombre de Jesús, amén. Cuando pronunciamos estas palabras con sinceridad, reconocemos que necesitamos la Escritura tanto como el oxígeno para respirar. En ella encontramos dirección para nuestras decisiones, consuelo para nuestros momentos de aflicción y una orientación segura cuando nuestro corazón está confundido. Sin embargo, no siempre le damos el lugar de prioridad que merece. A veces corremos de un lado a otro, llenando nuestros días de actividades que consideramos urgentes, mientras la Biblia permanece cerrada sobre un mueble o guardada en un lugar de poca visibilidad. En el fondo, sabemos que Dios nos está llamando a sumergirnos en sus palabras, pero los afanes de la vida y la sobrecarga de información que nos rodea se convierten en grandes distractores. Basta con observar cómo nuestros dispositivos electrónicos pueden consumir nuestra atención con notificaciones, redes sociales, noticias, entretenimientos. Y el resultado es que, aunque tenemos la palabra a nuestro alcance, nos sentimos cada vez más secos interiormente. Tal vez, sin darnos cuenta, nos vamos llenando de voces externas y dejamos de oír la voz del Creador. En tiempos del profeta Amós, la advertencia era clara, la gente vivía en prosperidad económica, se sentía segura de sus bienes, pero en el plano espiritual había un gran vacío. Se habían alejado de Dios, prohibiendo incluso la proclamación de la verdad. Aún aquellos que deseaban escuchar una palabra genuina, no la encontraban, pues quienes supuestamente debían enseñarla la habían torcido o la habían suprimido. La consecuencia fue que el pueblo se sumió en la idolatría, la injusticia y la corrupción. El silencio de Dios no era un capricho divino, sino el resultado de una sociedad que había decidido expulsarlo de su vida pública y privada. Y cuando el hambre espiritual llegó, la gente ya no podía encontrar el pan que saciara ese apetito interior. Hoy en día, la historia vuelve a repetirse, muchas naciones, instituciones y familias han decidido sacar a Dios de sus planes. El resultado es una sociedad confundida, agobiada por la falta de valores y, sobre todo, hambrienta de dirección. No es difícil encontrar personas que se sientan completamente perdidas, incluso aquellas que parecen tener éxito y reputación. Mientras tanto, en medio de este escenario, existe un llamado urgente para los creyentes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. ¿Por qué esta insistencia? Porque, tal como decía el apóstol Pablo, llegaría un tiempo en que muchos no soportarían la sana doctrina, sino que preferirían escuchar todo aquello que halagara sus oídos y se acomodara a sus propios deseos.
Ese tiempo ya está aquí, y no se trata de una mera especulación. Basta con mirar alrededor y ver cuántas voces, incluso supuestamente espirituales, ofrecen un evangelio diluido, sin arrepentimiento ni transformación, prometiendo solamente bienestar temporal y una vida sin renuncias. Sin embargo, no todo está perdido. El verdadero evangelio sigue brillando con fuerza para quienes lo buscan con corazón sincero. Hay una generación hambrienta de un mensaje auténtico, una palabra que les hable con la verdad y los confronte con la necesidad de una relación personal con Dios. Muchas personas se sienten atraídas por Jesús, aunque no sepan explicar por qué. Anhelan algo distinto a lo que el sistema les ofrece, algo que llene su ser y les dé un propósito real. Dicen, he probado lo que el mundo da, pero sigo vacío. No es casualidad que Mateo 4:4, en palabras del mismo Jesús, nos recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan espiritual es el que nutre nuestro interior y nos permite conocer al Padre de una manera íntima. Si la generación actual no abre sus ojos a esta realidad, llegará el momento en que se darán cuenta de que, a pesar de haber buscado respuestas por doquier, no hallaron la verdadera paz. Mientras tanto, nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a saciar esa necesidad llevando el mensaje de la Escritura, invitando a todos a meditar en ella y a encontrar en sus páginas la voz divina. Pero antes de llevar esa palabra, debemos asegurarnos de que nosotros mismos la estemos viviendo y atesorando. No podemos dar lo que no tenemos, ni guiar a otros por un camino que desconocemos. Por eso, es vital que cada día nos postremos ante el Señor y le pidamos, tal como en la oración inicial, que despierte en nosotros un hambre y sed nuevas por su palabra. A lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes avivamientos han sido precedidos por un retorno a las Escrituras. Cuando el pueblo empieza a examinar la Biblia con un corazón humilde, orando y buscando la guía del Espíritu Santo, se produce una chispa divina que enciende el fervor espiritual. La palabra penetra en lo más profundo del ser, revelando aquello que debe ser cambiado y trayendo luz a las áreas que estaban en oscuridad. Y al experimentar esa transformación, los creyentes salen a compartir su fe con pasión, influyendo de manera positiva en la sociedad. Por el contrario, cuando la Escritura se relega a un lugar secundario y se sustituye por mensajes superficiales, motivacionales o basados en la sabiduría humana, el cristianismo pierde su esencia y su poder transformador. Ahora bien, entender la importancia de la palabra no se limita a un conocimiento intelectual, sino que implica una vivencia diaria. Dicen que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. ¿De qué sirve saber versículos de memoria si no los aplicamos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en la manera en que vivimos la fe? Un ejemplo claro está en la exhortación de Santiago cuando dice que debemos ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Esto significa que la Escritura debe encontrar eco en nuestras acciones cotidianas, en nuestra forma de tratar a la familia, a los compañeros de trabajo y a quienes piensan distinto de nosotros. Asimismo, debe dirigirnos en la manera de usar nuestro tiempo, recursos y talentos. Es un llamado a la coherencia. Si afirmamos creer en la verdad de Dios, entonces nuestro carácter y nuestras prioridades deben reflejar esa creencia. Al considerar los deseos más profundos que animan a la comunidad cristiana, comprendemos que todos ellos tienen fundamento en la palabra. Queremos una relación más profunda con Dios. La Escritura es la que nos revela quién es el Señor, su carácter, sus promesas y sus mandamientos. Necesitamos vivir alineados con la voluntad de Dios. Allí encontramos que su voluntad se expresa en sus mandamientos y enseñanzas que nos guían hacia la santidad. Buscamos fortaleza y paz en medio de las dificultades. Las páginas de la Biblia están llenas de historias que testifican la fidelidad y el poder divino para sostener a sus hijos. Oramos por la salvación y transformación de nuestros seres queridos. La Escritura es la fuente de la verdad que puede iluminar sus vidas. Anhelamos ser instrumentos de amor y servicio. La palabra nos impulsa a actuar con compasión y a compartir el Evangelio, confiando en la guía del Espíritu Santo. De la misma manera, si examinamos los temores más profundos, vemos la conexión con la falta de conocimiento o práctica de la palabra. Tenemos miedo de alejarnos de Dios o perder la fe. La Escritura alimenta nuestra comunión con Él y nos recuerda que la fe viene por el oír la palabra. Nos angustia que nuestros seres queridos no se salven. La Biblia nos da la esperanza de orar y de compartir el mensaje de salvación. Tememos no cumplir la voluntad del Señor. Solo la Escritura nos muestra cuál es esa voluntad y cómo podemos vivir de acuerdo a ella. Nos duele la idea de sufrir persecución por la fe. En la palabra encontramos coraje y ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron pese a la oposición.
Luchamos contra el pecado y la tentación. La Escritura es espada del Espíritu, la herramienta poderosa que confronta y vence las mentiras del enemigo. Por tanto, el llamado es claro, debemos volver a poner a la Escritura en el centro de nuestras vidas personales, familiares y congregacionales. Esto requiere disciplina y constancia. Tal vez debamos reorganizar nuestras prioridades para apartar un tiempo de lectura y meditación cada día. Tal vez nos haga falta unirnos a un grupo de estudio bíblico donde podamos compartir perspectivas, aprender de otros y, sobre todo, fortalecer la hermandad. Posiblemente debamos memorizar ciertos pasajes para que, en momentos de tentación o angustia, emerja la palabra en nuestra mente y nos dé la victoria. Estos pasos pueden parecer pequeños, pero su impacto es enorme, pues nos conectan con la fuente del verdadero poder transformador, la voz de Dios expresada en las Escrituras. No debemos olvidar que el Señor, en su gracia, nos ha dado acceso a la Biblia de forma más fácil que cualquier otra generación anterior. Hoy la tenemos impresa de múltiples versiones, disponible en aplicaciones digitales, en audio y en un sinfín de formatos. Sin embargo, toda esa disponibilidad no se traducirá en bendición a menos que decidamos asimilarla y vivirla. Por eso, cuando oramos quita toda distracción que no permita que pueda asimilarla para conectarme contigo, estamos reconociendo que el obstáculo no está en la palabra ni en la falta de acceso a ella, sino en nuestras prioridades y en la dispersión de nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros una convicción profunda y un celo santo por conocer más al Señor a través de sus declaraciones. Por otra parte, también es importante que no caigamos en la arrogancia de creer que, por leer la Biblia, automáticamente sabemos todo. La misma palabra nos advierte que el conocimiento envanece si no va acompañado de amor, humildad y obediencia. La Escritura debe moldear nuestro carácter, hacernos más empáticos y compasivos. Debe llevarnos a servir a quienes nos rodean, a buscar la justicia y a proclamar la verdad con mansedumbre y respeto. Si nuestra lectura de la palabra no produce un cambio real en la manera en que tratamos a los demás, estaríamos perdiendo de vista el propósito con el que Dios nos la entregó. Recordemos la advertencia de Jesús cuando habló a los fariseos. Ellos conocían la ley, pero su corazón estaba lejos del amor y la misericordia. Al profundizar en este pasaje de Amós 8, 11-12, se nos describe un panorama estremecedor. Vendría un tiempo de hambre y de sed, no de alimentos materiales, sino de la palabra de Jehová. Las personas irían errantes buscando un mensaje divino, mas no lo hallarían. Este silencio resultaba sumamente doloroso, pues sin la guía de la voz de Dios, el pueblo de Israel estaba a la deriva, cometiendo injusticias y persistiendo en su idolatría. Esa imagen puede parecernos ajena, pero en realidad es un espejo de lo que ocurre cuando en nuestras familias o comunidades ya no se escucha el consejo de la Escritura. Surgen confusiones, divisiones, abusos de poder y una profunda insatisfacción espiritual. Por eso, si en nuestro entorno percibimos esa ausencia, debemos buscar reintroducir la verdad bíblica, compartiéndola con amor y valentía. Al mismo tiempo, 2 Timoteo 4, 2-4 exhorta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender y a exhortar con paciencia y doctrina. Esto implica que no solamente debemos nutrirnos nosotros mismos, sino que tenemos la tarea de llevar ese alimento espiritual a otros. En un mundo que a menudo se encuentra hambriento de esperanza y sentido, la palabra de Dios es el único mensaje que puede apuntar hacia la salvación y la vida eterna. En muchas ocasiones, sin embargo, dudamos al compartir. Sentimos temor de la reacción de la gente, miedo a la burla o a la exclusión social. Pero si en verdad creemos que la Escritura es el mensaje de vida, ¿no valdrá la pena arriesgar nuestro prestigio para ayudar a otros a encontrar la salvación y la dirección que tanto necesitan? También es cierto que vivimos en una generación en la que abundan las fábulas o las ideas que desvían al hombre de la verdad. Con la proliferación de teorías espirituales y filosofías que suenan atractivas, muchos se alejan de la Escritura, buscando un mensaje que se adapte a sus preferencias personales. Pero la palabra de Dios no se conforma a nuestros antojos, al contrario, nos pide arrepentimiento y sometimiento a su perfecta voluntad. Esa es la razón por la que algunos la evitan, porque confronta nuestro orgullo, nos invita a morir a nosotros mismos y a nacer de nuevo en Cristo. Sin embargo, para aquellos que responden a esa invitación, la Escritura se convierte en una fuente inagotable de gozo y victoria. Descubren que vivir en obediencia a Dios no limita sus vidas, sino que les abre caminos de paz y bendición. Por eso oramos con esperanza, pidiendo que el deseo de buscar a Jesús y su palabra no sea demasiado tarde para esta generación. Tal como Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Hoy aún tenemos la oportunidad de volvernos a Dios con un corazón sincero, de buscar la guía de su palabra y de aprender de ella antes de que la confusión y el engaño se vuelvan irreversibles en tantas mentes y corazones. Podríamos pensar que esta advertencia no nos atañe personalmente, pero si no estamos atentos, podríamos encontrarnos sumergidos en ese mismo silencio espiritual, rodeados de voces que nos prometen sabiduría pero que carecen de la presencia divina. No debemos olvidar que el arrepentimiento y el regreso a la Escritura son decisiones individuales que se toman en lo secreto del corazón. Para muchos cristianos, una de las preocupaciones más grandes es la salvación de sus seres queridos. Vemos a familiares y amigos que viven alejados de Dios, que se dejan llevar por las corrientes de pensamiento de moda o que se han cansado de buscar, sin encontrar la verdad. Nuestro clamor es que, de la misma forma que nosotros hemos sido iluminados por el mensaje bíblico, ellos también reciban esa luz. No obstante, en ocasiones sentimos impotencia porque no sabemos cómo hacer que se acerquen a la iglesia o que abran sus oídos al Evangelio. Aquí es donde la perseverancia en la oración y la vivencia de la palabra en nosotros se vuelven cruciales. Cuando ellos vean en nuestra vida la coherencia, la paz y la fuerza que provienen del Señor, se sentirán movidos a averiguar cuál es el fundamento de nuestra esperanza. La Escritura no regresa vacía, en su debido tiempo, germina en los corazones receptivos. Por otro lado, está el temor de fallar en cumplir la voluntad de Dios. Este temor puede paralizarnos, haciéndonos sentir que, si no somos perfectos, el Señor se apartará de nosotros. Pero la misma palabra nos confirma que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conocer su voluntad pasa por escudriñar lo que Él ha dicho y, sobre todo, experimentar la guía del Espíritu Santo mientras meditamos en la Biblia. Con cada paso de obediencia, vamos afinando el oído espiritual para reconocer la voz divina en nuestro interior. La palabra se vuelve, así, la brújula que nos orienta, y aunque en algunos momentos podamos equivocarnos, su gracia nos restaura y su consejo nos redirige. En cuanto a la persecución por nuestra fe, la historia testifica que la hostilidad hacia la verdad bíblica no es un fenómeno nuevo. Los primeros cristianos enfrentaron rechazo e incluso muerte por predicar a Cristo resucitado. Hoy, en varios lugares del mundo, muchos sufren discriminación, presiones y violencias por creer en la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios nos prepara y nos consuela, mostrándonos que las aflicciones temporales no se comparan con la gloria venidera. De hecho, en momentos de sufrimiento, la Biblia cobra un valor especial, pues sus promesas se vuelven nuestro refugio y ancla segura. Leer cómo Jesús enfrentó el dolor, cómo Pablo resistió en medio de cárceles y tormentos, y cómo tantos otros testigos de la fe se mantuvieron firmes, nos inspira a no rendirnos, recordándonos que estamos llamados a ser fieles hasta el fin. La batalla contra el pecado y la tentación es otro frente en el que la palabra desempeña un rol indispensable. Cuando el enemigo quiso tentar a Jesús en el desierto, el Señor respondió con frases contundentes de la Escritura, y así venció. De la misma manera, podemos resistir las mentiras del diablo cuando tenemos la palabra arraigada en nuestro corazón. No es cuestión de repetir versículos de forma mecánica, sino de creer en la verdad que expresan y de apropiarnos de ella. Es imposible que derrotemos hábitos destructivos o tentaciones arraigadas únicamente con nuestras fuerzas, necesitamos el poder de Dios operando en nosotros. Y ese poder se revela a través de la Escritura, que es viva y eficaz y que discierne lo más profundo de nuestro ser. Por eso, si en este momento te sientes débil, desanimado o tentado, recuerda que la palabra del Señor está disponible para ayudarte a levantarte. No te dejes engañar por la voz que te dice que es tarde para ti o que no tienes remedio. No es tarde mientras el Señor te llame y te extienda su misericordia. Él puede obrar un milagro en tu vida y llenarte de pasión por sus promesas. Quizás necesitas sencillamente abrir la Biblia y orar: Señor, háblame hoy a través de tu palabra, toca mi vida, quiebra mi dureza y ayúdame a escucharte. A veces, unos pocos versículos pueden encender de nuevo la esperanza y recordarte que tu Dios es fiel y que su amor no cambia. Asimismo, a quienes se preocupan profundamente por la salvación de su familia y amigos, no se cansen de interceder y de sembrar la semilla de la Escritura en cada oportunidad. Cuando surjan conversaciones acerca de problemas cotidianos, podemos citar la Biblia como fuente de guía y responder con testimonios de cómo el Señor nos ha ayudado en situaciones similares. Podemos proponer leer un salmo juntos o contar la historia de algún personaje bíblico que se enfrentó a desafíos semejantes. Nunca subestimemos el poder de esas sencillas acciones para despertar en el otro el deseo de conocer la verdad. Claro está, siempre será más efectivo si nuestras palabras van acompañadas de una conducta coherente, de un amor genuino y de un testimonio fiel.
En definitiva, la clave está en entender que no vivimos de pan solamente, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esta declaración de Jesús no es una poesía bonita ni un cliché religioso, sino la revelación de una realidad espiritual contundente. Somos seres creados con una necesidad profunda de comunión con nuestro Creador, y esa comunión se nutre, entre otras cosas, de su palabra. Cuando la descuidamos, nuestro espíritu se debilita y corremos el riesgo de alejarnos de su presencia. Cuando la valoramos y la practicamos, se despierta en nosotros un gozo que no depende de las circunstancias, una paz que sobrepasa el entendimiento y una fuerza que nos capacita para enfrentar la vida con esperanza. El profeta Amós transmitió un mensaje de advertencia, pero también de oportunidad. Con él vemos que, pese al castigo venidero, había una invitación implícita al arrepentimiento y a la vuelta a Dios. Ese mismo llamado resuena en nuestro tiempo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Cada generación y cada individuo tiene la posibilidad de responder, de abrir su corazón a la voz divina y de experimentar el poder regenerador del Evangelio. Dios no desea el mal para sus hijos, ni el silencio eterno. De hecho, nos ha dado a su Hijo para reconciliarnos consigo y manifestarnos su amor. Sin embargo, es nuestra responsabilidad decidir si atenderemos o no su palabra. Quien la ignora o la desprecia, eventualmente cosechará las consecuencias de esa elección, mientras que quien la recibe, encuentra en ella la senda hacia la vida eterna. A medida que comprendemos la magnitud de este tema, aumenta en nosotros la carga por interceder por nuestra comunidad y por el mundo. No solo pedimos por nuestra comunión con el Señor, sino que anhelamos que otros se den cuenta de la urgencia de buscarlo. Queremos ver a familias restauradas, jóvenes siendo liberados de la confusión y la ansiedad, matrimonios siendo sanados, y una sociedad recuperando la esperanza. Todas esas transformaciones no surgen de un sistema político o de un simple cambio de ambiente, provienen de la acción de Dios en el corazón, a través de su palabra y de su espíritu. Por ello, predicar y vivir la Escritura se convierte en un acto de amor hacia nuestro prójimo y un servicio esencial a la obra de Dios. Es probable que, al esforzarnos por difundir la verdad, encontremos oposición o indiferencia. Puede que algunos se burlen o descarten lo que decimos como algo obsoleto o ingenuo. Esa reacción, lejos de sorprendernos, nos recuerda lo que Pablo le escribió a Timoteo: vendrían tiempos en que la gente se apartaría de la sana doctrina. Sin embargo, no perdamos de vista que la palabra de Dios jamás volverá vacía y que siempre habrá corazones dispuestos a recibirla. En esos corazones, el mensaje echará raíces y dará fruto a su debido tiempo. Nuestra tarea es sembrar, regar y confiar en que Dios dará el crecimiento. Desde una perspectiva personal, puede que nos encontremos en una etapa de sequía espiritual, en la que sentimos que orar nos cuesta, que leer la Biblia nos resulta tedioso o que nuestra fe se ha enfriado. En tal caso, es vital ser honestos con el Señor, reconociendo nuestro estado y pidiéndole que renueve en nosotros ese primer amor. Decirle: Padre, sé que tu palabra es vida, pero me he alejado, ayúdame a volver a ella con pasión, quita la apatía de mi corazón. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a llevarnos a aguas más profundas y refrescarnos, si nos acercamos con humildad y sinceridad. A veces, nos hace falta un reinicio espiritual, apartar un tiempo para retirarnos a solas, alejarnos del ruido del mundo, abrir la Biblia y dejar que el Señor hable a lo más profundo de nuestro ser. En ese silencio, su voz se hace audible, y su consuelo, real. Debemos recordar que la palabra es descrita como un espejo que nos revela nuestra condición. Al reflejarnos en ella, descubrimos las áreas de nuestra vida que necesitan cambio, restauración o arrepentimiento. Y aunque esa confrontación inicial pueda ser incómoda, termina siendo liberadora, pues nos permite deshacernos de cargas que hemos venido arrastrando. Este proceso es clave para alcanzar la madurez espiritual y para evitar caer en las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Por eso, la Escritura no es solamente nuestro alimento, sino también nuestra defensa contra toda acusación y engaño. En los testimonios de muchos hombres y mujeres de fe, vemos cómo el amor por la Biblia cambió sus destinos. Algunos vivían atrapados en adicciones o en un estilo de vida desenfrenado, pero al encontrarse con el mensaje del Evangelio, fueron sacudidos de su letargo espiritual y sus vidas dieron un giro de 180 grados. Otros, en momentos de aflicción y enfermedad, encontraron esperanza y sanidad al leer promesas divinas que aseguraban la fidelidad de Dios. Algunos, aún rodeados de persecución, hallaron la fuerza para continuar y no negar el nombre de Jesús. En cada caso, el denominador común es la Escritura como la voz divina que actúa, consuela y transforma. Cuando se siembra en un corazón abierto, produce un fruto incalculable,
no solo en la vida de esa persona, sino en la de quienes la rodean. Por todo ello, si hoy te sientes motivado por estas palabras, anhela con fervor adquirir un compromiso más profundo con la Biblia. Decide leerla con regularidad, meditar en sus preceptos, escudriñarla con reverencia. Pídele a Dios que te ayude a guardar sus enseñanzas en tu corazón y a practicarlas en el día a día. Permite que moldee tu carácter, que te llene de fe y que renueve tu mente para poder discernir entre lo que es auténtico y lo que es engaño. Así, podrás guiar a otros hacia el conocimiento de la verdad y te convertirás en un instrumento del reino de Dios en tu comunidad. Imagina cuán distinto sería nuestro entorno si cada uno de nosotros encarnara esta realidad. Si en lugar de dejarnos llevar por corrientes superficiales, profundizáramos en la palabra y dejáramos que su mensaje diera forma a nuestras conversaciones, decisiones y relaciones. Poco a poco, se iría generando un cambio en la atmósfera espiritual de los lugares que habitamos. Nuestras familias verían en nosotros la consistencia y la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Nuestros hijos crecerían valorando la importancia de la Biblia, no como un libro anticuado, sino como la voz viva del Dios eterno. Y las personas que nos rodean, al ver el fruto de la Escritura en nosotros, podrían sentirse inspiradas a buscar a Cristo de manera personal. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que este proceso no está exento de luchas. En la medida en que la palabra nos acerque a Dios, el enemigo intentará distraernos, generando dudas o tentaciones que nos aparten de su lectura. Tal vez incluso trate de convencernos de que no tenemos tiempo, de que no vamos a entender lo que leamos, o de que ya sabemos lo suficiente. Ante estas mentiras, necesitamos recordar que el Señor nos llama a un crecimiento continuo, y que, si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, pero alejados de Él, nada podemos hacer. Cada instante que dediquemos a leer y meditar la Biblia se convertirá en semilla de bendición y será el sustento para perseverar frente a las pruebas. También es posible que nos dé miedo darnos cuenta de que la palabra nos desafiará a romper con ciertos hábitos o costumbres que no honran a Dios. Es normal sentir cierta resistencia interna cuando la Escritura nos muestra que debemos cambiar. Pero la buena noticia es que no estamos solos en ese proceso, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, quien nos fortalece y nos equipa para vivir conforme a la voluntad divina. Lo que ahora parece difícil, Él lo hace posible. Y lo que hoy nos parece un sacrificio, se convierte en un paso hacia la libertad y la plenitud. Dejar que la palabra modele nuestra vida es la mejor decisión que podemos tomar, pues nos encamina a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Considera asimismo la importancia de la oración en paralelo con la lectura bíblica. Mientras estudiamos las Escrituras, debemos pedir a Dios que nos ilumine, que revele su significado profundo y que nos capacite para aplicarlo. Este diálogo constante con el Señor fortalece nuestro espíritu y nos abre los ojos para ver la realidad espiritual que nos rodea. Nos ayuda a discernir la voz divina en medio del ruido del mundo y a cultivar esa sensibilidad que nos hace atesorar cada promesa. Sin la oración, la lectura de la Biblia corre el riesgo de convertirse en un mero ejercicio intelectual, perdiendo así la profundidad de su propósito. A medida que avanzamos en esta reflexión, nos damos cuenta de que la palabra no solo sacia nuestra necesidad personal, sino que también prepara el camino para que se cumplan los anhelos compartidos por la comunidad cristiana en general. Una relación más profunda con Dios surge de pasar tiempo en su presencia y de conocer quién es Él a través de la Escritura. Vivir alineados a su voluntad se hace posible cuando entendemos que nos piden sus mandamientos y promesas. La fortaleza y la paz que necesitamos en las dificultades se sostienen en la certeza de que Dios es fiel, verdad que se repite una y otra vez en la Biblia. La salvación y transformación de nuestros seres queridos no dependen de nuestra elocuencia, sino del poder del Evangelio, contenido en la palabra. Y nuestro deseo de ser instrumentos de amor y servicio se ve impulsado por los mandamientos del Señor, que nos enseñan a amar al prójimo y a compartir su mensaje. De un mismo modo, la Escritura nos ayuda a enfrentar los temores comunes a tantos creyentes. El miedo a alejarnos de Dios se disipa cuando recordamos promesas como la de Juan 10:28, que afirma que nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. El temor de que nuestros seres queridos no alcancen la salvación se mitiga cuando comprendemos que Dios ama a cada persona más de lo que nosotros jamás podríamos, y seguimos orando con fe, sabiendo que la palabra es semilla viva. El miedo a fracasar en la voluntad de Dios encuentra respuesta al leer que el Señor dirige los pasos de los justos y sostiene nuestra mano. La persecución por la fe se sobrelleva cuando entendemos que bienaventurados somos y somos perseguidos por causa de la justicia, y que la gloria de Dios descansa sobre los que sufren por su nombre.
La batalla contra el pecado y la tentación se libra con la espada del Espíritu, que es la palabra, venciéndolos con la verdad y la gracia de Cristo. Cada vez que las Escrituras hablan, Dios mismo nos habla. No son meramente letras antiguas, sino la voz viva de aquel que sostiene el universo. Él anhela enseñarnos, corregirnos, consolarnos y edificarnos a través de sus palabras. Y nosotros respondemos con obediencia y adoración, reconociendo que Él es nuestro Padre y Rey. Es un misterio maravilloso como la Biblia, compuesta hace siglos, puede seguir siendo tan actual y eficaz, pero así es la naturaleza divina, eterna, inmutable y absolutamente relevante en cada época. Por eso, por mucho que cambie el mundo y sus costumbres, la verdad de Dios permanece firme, esperando a ser redescubierta por cada nueva generación. Nunca es tarde para abrir la Biblia y reencontrarnos con nuestro Señor. Nunca es tarde para encender la pasión por la Escritura y compartirla con otros. Ya sea que lleves años en la fe o que estés dando tus primeros pasos, la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que revelar. Si hay algo que obstaculiza tu comunión con Él, su voz te mostrará el camino a la reconciliación y la paz. Si te sientes abrumado por el dolor, la Biblia te ofrecerá consuelo y esperanza. Si dudas de tu identidad y de tu propósito, encontrarás que eres hijo amado de Dios y que tiene un plan específico para tu vida. La Escritura no es un libro estático, es un canal a través del cual fluye la gracia de Dios a nuestras almas. Así que hoy, en este momento de lectura y reflexión, es mi deseo que tu corazón se encienda con la necesidad de profundizar en la palabra de Dios. Que te comprometas a dedicar un espacio diario para leerla, meditarla y permitirle moldear tu ser. Y si ya lo haces, que el Espíritu Santo te dé un fervor renovado, para que cada capítulo te acerque más a la presencia de tu Creador. Si experimentas tropiezos en el camino, no te rindas, pues el Señor es paciente y su misericordia se extiende a los que le buscan con sinceridad. Comparte lo que aprendes con quienes te rodean, ya sea con tu familia, con tu congregación, o con aquellos que aún no conocen a Jesús. Tu testimonio puede ser la puerta para que otros descubran la riqueza de la palabra y el gran amor del Padre. Concluimos así esta extensa reflexión, recordando la importancia vital de no dejar que el hambre de la palabra sea algo que descubramos demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día para nutrir tu vida con el pan espiritual que solo Dios puede proveer. No te conformes con migajas ni con sustitutos que el mundo ofrece, ve directamente a la fuente y deja que su verdad transforme cada aspecto de tu existencia. Verás cómo la Escritura te ayuda a desarrollar una relación más profunda con Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad, a encontrar fortaleza y paz en las pruebas, a interceder por la salvación de tus seres queridos y a convertirte en un instrumento de amor y servicio a los demás. En este camino no estás solo, pues existen millones de creyentes en todo el planeta que aman y valoran la Biblia, y que, como tú, anhelan ver un despertar espiritual en esta generación. Por eso, toma la decisión de no quedarte en la pasividad, sino de sumarte a aquellos que, con pasión, predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que muchos tienen comezón de oír, pero también reconociendo que hay quienes no la soportan. Deja los resultados en manos de Dios, que todo lo hace perfecto, y concéntrate en ser un fiel mensajero de su gracia y verdad. Al fin y al cabo, Él es quien se encarga de tocar los corazones y de obrar en el interior de las personas. Nuestra misión es ser obedientes y difundir el mensaje de vida que hemos recibido. Que estas palabras se queden en tu mente y corazón, impulsándote a buscar con mayor fervor la Escritura y a compartirla con humildad y valentía. Recuerda que no solo de pan vivimos, sino de cada declaración que proviene del Dios vivo, el mismo que habló en el pasado y que sigue hablando hoy. Abre tu Biblia, abre tu corazón y deja que su luz ilumine tu senda. Y, por supuesto, no olvides mantener viva la conexión con el Señor a través de la oración y la adoración, porque cuanto más nos acercamos a Él, más conocemos su palabra y descubrimos la maravillosa abundancia que solo Él puede darnos. Gracias por acompañarme en esta extensa reflexión que busca despertar en nosotros un hambre y sed nuevas por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo selle estas ideas en tu interior y te conceda la determinación de vivir conforme a la verdad bíblica. Y si lo que has escuchado o leído hoy te ha edificado, si ha provocado en tu alma una chispa de esperanza o el deseo de ir más profundo, te invito a apoyar este canal, suscribiéndote, comentando y compartiendo, para que muchos más puedan ser alcanzados y descubran que solo en Cristo y en su palabra hallamos la vida en abundancia. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal,
compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.